Hola a todos, buenas noches. Les quiero dar la bienvenida a nuestro seminario. El día de hoy, en la noche de hoy, 10 de diciembre, nos toca hacer un análisis del mercado financiero de forma general, donde vamos a hacer un repaso de noticias, tips y oportunidades que estemos teniendo de otras sesiones. Vamos a hacer un repaso y ver si hay alguna otra nueva para poder darle el seguimiento. Este seminario es organizado por New Capital Securities, es de libre acceso, son gratuitos, se dan todas las semanas y obviamente están invitados a participar en cada uno de ellos. En el caso de que no puedan estar presentes, todos se graban y pueden verlo después en nuestros canales de YouTube, que eso se los voy a mostrar. Esta es la página de New Capital, www.newcapitalsecurities.com, y este es el mail del área de soporte, support@newcapital-sec.com. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, y voy a estar a disposición de ustedes esta noche. Obviamente vamos a ir viendo temas juntos, pero también estoy en el chat, así que cualquier persona que me quiera preguntar algo o quiera hacerme una sugerencia o quiera darme un punto de vista, lo puede hacer por el chat, yo leo y respondo, ¿sí? Vamos a ir comenzando la sesión haciendo un vistazo rápido de cómo están los mercados el día de hoy y viendo cuáles son las noticias más relevantes que tenemos para la semana. Vamos a arrancar acá en este mapa de calor. A ver, ahí está. ¿Por qué se le dice mapa de calor? Obviamente, bueno, es un mapa porque tenemos todas las acciones que pertenecen al SP500. Nos demuestran, como se ve acá en pantalla, aquellas que están en un cuadro más grande, son las empresas que obviamente son más grandes, y aquellas que están dentro de estos cuadros más chiquitos es porque son de menor tamaño. Y se le dice de calor porque los colores van fluctuando entre el rojo y el verde, según la escala que tenemos acá abajo, que se les muestro. Es esta de acá. Bien. Donde se puede ver que a medida que la caída es más grande, que cambio acá el color del pincel, a medida que la caída es más grande, se torna de un rojo más fuerte, más brillante, o a medida que la subida es más fuerte, se torna en un verde brillante. Cuando los colores van siendo más apagados, significa que los movimientos son más pequeños, incluso cuando es un color así bastante, casi tirando al negro, al gris oscuro, significa que el activo directamente no se movió en el día de la fecha. Así que acá podemos ver que el mercado se ha comportado bastante mixto porque tenemos algunas acciones al alza, otras a la baja. Tenemos, por ejemplo, como se puede ver acá, Google y Tesla con subidas muy grandes, pero también tenemos con caídas a Nvidia, a Broadcom, a Oracle. Bien. O sea que son empresas que dentro de todo son de un rubro diferente, pero pertenecen a lo que es la tecnología y han tenido algunos avances y otros retrocesos. Así que podemos ver que el día de hoy ha estado un poco mixto, podremos decir, a simple vista, ¿sí? Vamos a ver ahora los gráficos de las bolsas para ver cómo viene el movimiento de estos últimos días. Vamos a ir a ver acá están los índices. Bien, acá tenemos en pantalla el SP500, que es el que veíamos recién. Nada más que acá vemos el precio de este índice. Recién acá lo que hacíamos era ver el mapa de las acciones que lo componen y entender que el día de hoy ha estado mixto, porque por algún lado sube, por otro lado baja, pero no logra establecerse. En cambio, en los precios podemos ver que el último movimiento que ha tenido el SP500 ha sido hacia la baja. Acá en la pantalla nos figura a nosotros todo el año 2024, desde acá que inicia
la tendencia ha sido alcista, ha tenido algunas correcciones grandes, como por ejemplo esta que estoy mostrando, esta otra anterior que es un poco más débil, y ahora está en un movimiento leve de corrección. Es muy chico porque obviamente no lo podemos comparar con una corrección como por ejemplo esta, ¿sí? Si yo amplío un poco más la imagen, pueden ver acá las velitas de estos últimos días que han sido bajitas. Previo a eso, ¿qué pasó? El SP500 llegó a un máximo que está en toda esta zona y que coincide con el RSI que ha estado en máximos. Acá empezó ya a ponerse caro o sobrecomprado. Y ahora, con esta caída, de a poco va yendo hacia una zona de posible compra, si lo estamos viendo solo desde este índice del RSI. Pero vean ustedes las coincidencias. Por ejemplo, toda esta parte es donde estuvo bien alto el precio, que fue por acá. Después estuvo bajo en esta zona, estuvo bajo en esta zona, estuvo alto acá, en este caso estuvo alto aquí, y bueno, ahora le falta un poco. No significa que porque el índice RSI, que es el que estamos viendo ahora, nos dé operación de compra-venta, sí o sí haya que hacerlo, sino que es un elemento más de varios que se usan para ir teniendo algunas confirmaciones. Bien, si alguien tiene alguna duda, por favor me avisan. El RSI lo que mide es la fuerza relativa del precio. Bien, entonces esto va a ir fluctuando entre parámetros de sobrecompra o parámetros de sobreventa. ¿Qué significa sobrecompra? Que está muy comprado. ¿Y por qué está muy comprado? Y porque mucha gente está invirtiendo en ese activo, pero llega un momento en el que está demasiado caro y las subidas son cada vez más difíciles. Porque empieza el inversionista a tentarse con tomar ganancia, con irse del mercado, pero es por una cuestión obvia, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, y es que los precios, a medida de que suben tanto, el inversionista que, por ejemplo, compró a un precio como este, que lo voy a marcar, cuando ya llega a un punto tan alto, con una subida también tan interesante, y muchos van a tener ganas de irse, muchos van a tener ganas de decir, bueno, he tenido una ganancia considerable este último mes o estos últimos 2 meses, estaría bueno que tome esa ganancia, que me la asegure, porque siempre está el riesgo de que el precio se devuelva y termine justamente devolviendo parte de esa ganancia que se tuvo inicialmente. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y lo que vamos a hacer, más allá de que estamos buscando un RSI en una zona de sobreventa, lo que tenemos que hacer es ir trazando, si tenemos quizá algún soporte, alguna resistencia, algo interesante, para buscar nuevas entradas en el SP500. ¿Bien? Siempre nosotros que querramos hacer una entrada, por ejemplo en compra, tenemos que sí o sí esperar a que el precio caiga y llegue a soportes interesantes. A ver, vamos a ver si podemos unir quizá estos mínimos, si es que se unen. Ahí más o menos, con esa inclinación. Miren qué interesante. Yo voy a poner estas líneas en un poquito más angostas y vean esto. Ahí hago zoom. Coincide estos dos soportes. Lo que hice es copiar y pegar esta línea un poco más arriba para unir estos soportes. Después, acá se vuelven a unir y acá vuelve a tocar este. Entonces, es una zona de precios que se da en toda esta zona de acá. Zona de precios es lo que se comprende entre el soporte de más arriba y el soporte de más abajo. El precio todavía le falta un poquito para caer esta zona de precios, que vuelvo a ampliar acá. Sería por acá. Cuando el precio llegue y toque desde este punto hasta este punto aproximadamente, puede que aquí, en ese lugar, cuando llegue, si es que lo hace, el precio nos
intente quizá dar algunas señales de compra. Pero para eso obviamente tenemos que estar muy atentos, esperar a que los precios caigan, lateralicen como lo hizo acá, o como lo hizo acá, acá también, lateraliza, pierde fuerza, ¿m? Pierda fuerza de caída, como lo hizo acá, acá queremos lo mismo, y que nos dé alguna señal de compra, sumado a una RSI que termine en un punto bien bajo. Si chequeamos que empezamos a tener todas esas señales, entonces sí sería buen momento para de a poco irse posicionando. Recordemos todos que el SP500, que es el que nuclea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tiene una historia alcista. Siempre sube. Obviamente tiene sus movimientos de retroceso, pero en el largo plazo siempre sube. Miren ustedes si yo les muestro el SP500 en gráficos de un mes. Ha tenido sus caídas, pues, por supuesto, son estas que yo les muestro acá. 48% cayó en el 2000, 57% en el 2008, 36% a principios del 2020. Estas tres flechas que están acá representan crisis económicas. Esta es la de la pandemia, esta es la de la subprime y esta es la de la .com. ¿Bien? Pero a pesar de eso, si yo veo el SP500, desde el año 70, hace un montón, siempre tiene esta tendencia alcista. ¿Sí? En lo normal, es su curso natural. Por supuesto que en momentos de crisis cae y cae con mucha fuerza y nos puede dejar realmente tirados en el piso. Sí, es verdad. Pero bueno, son crisis que son particulares y que van a suceder cada tanto. Es normal que cada tanto haya alguna crisis. Bien. ¿Por qué tiene una tendencia natural alcista el SP500? Porque siempre está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que van rotando. Porque las 500 empresas más grandes del año 80, 82, 83, no son las mismas 500 empresas más grandes en el año 2004 y no es lo mismo ahora en el año 2024. Esas, no, esas empresas van cambiando, pero el índice siempre representa a las 500 más grandes. Y si estamos hablando de las empresas que son del país más poderoso del mundo a nivel económico, y obviamente son empresas que van a tender a crecer, ¿sí? Y en el caso de que alguna empresa ya no forme parte de las 500 más grandes, se va del índice y entra otra. Así que eso va cambiando permanentemente. Eh, Hay estrategias que se hacen en torno a este SP500, que son estrategias de retiro, me refiero a estrategias de jubilación, donde se va comprando en los mínimos que va haciendo el precio, pueden guiarse también por los RSI también, además de soportes, pueden guiarse por estos puntos, donde los inversionistas esperan retrocesos, compran y mantienen, ¿sí? El famoso buy and hold, que se escribe así, buy and hold. ¿Qué significa? Comprar y sostener, comprar y mantener. ¿Por cuánto tiempo? Por muchos años, por décadas. ¿Sí? Si una persona en cada baja del precio va haciendo compras y va manteniendo en el tiempo y cuando pasen los años, puede llegar a armarse una buena jubilación. Esta estrategia se le llama DCA. Hay dibujo de vuelta, esperen un momentito. Ahí está, DCA o Dollar Cost Average, que significa costo promedio. ¿No? Porque vamos haciendo diferentes compras en diferentes precios y cuando sacamos el promedio no hemos comprado nunca el precio más alto, siempre son precios promedio históricos más bajos, que con mantenerlo en el tiempo nos va dando ganancias y además vamos cobrando dividendos de estas empresas. No todos los índices pagan dividendos, algunos sí, otros no. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es muy importante el SP500 de seguirlo. Y más allá de que siempre va a haber alguna crisis dando vuelta y que no la podemos prever porque las crisis aparecen de repente,
más allá que uno a veces se va dando cuenta de que hay algún indicio, algo, pero el momento en el que se presentan suele ser bastante imprevisto. ¿Bien? Como por ejemplo, si alguno de ustedes ha visto la película de Big Short, La Gran Apuesta, em, que narra justamente la historia de lo que sucedió en 2008, 2 años antes ya se veía esta crisis, pero tardaron 2 años en que ocurriera efectivamente. ¿Bien? A eso me refiero con que uno puede ver el indicador de que se acerca una crisis, pero el momento exacto en el que va a pasar es muy difícil de acertar. ¿Bien? Vamos a continuar. A ver, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo estoy atenta al chat. Quiero ver si hay personas que sí, hay varios que están participando por primera vez. Espero que vaya todo bien. Si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar por el chat. Si están en desacuerdo también con algo que diga, también me lo pueden decir. Obviamente la idea es enriquecer la información. Bien, así como en el SP 500 están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en el Nasdaq 100 están las 100 empresas más importantes del sector tecnológico. Bien, acá van a estar todas estas acciones que están más de moda ahora, como justamente las que veíamos acá. Nvidia, Broadcom, AMD, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, Meta Platforms, ¿sí? Todas estas empresas que componen el sector tecnológico, que es mucho más volátil que otro sector de otras empresas que son, por ejemplo, de otros rubros, como consumo, alimentos, energía, etcétera. Bien. Vamos a ver cómo viene el gráfico de este Nasdaq y vemos que también tiene una caída leve, que no es una gran corrección como han sido otras históricamente, pero bueno, se mantiene un poquito débil, un poquito lateral este activo. Ahí está, ¿sí? Con todo este movimiento que está haciendo acá. A ver, leo los comentarios. O sea que la idea es ir comprando cada determinado tiempo que cae el SP y dejar la inversión ahí hasta que uno decida jubilarse. Cada caída se compraría y uno se retira y no se retira nada de plata. Claro, esa es la estrategia que se usa mucho. Ojo, no es una estrategia para todos los perfiles, ¿sí? Hay personas que les parece esto muy aburrido y prefieren ir haciendo trading. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vuelvo al SP 500. Esto cada uno lo tiene que decidir de acuerdo si va con el perfil de ustedes o no. Porque aquella persona que va, por ejemplo, haciendo compras en los mínimos y lo mantiene, por ejemplo, por 20 años, si dentro de esos 20 años hubo crisis, esas caídas se las come, queda atrapado, porque no está entrando y saliendo. Tiene que soportarlas, total, en el largo plazo. Es un índice que tiende a subir con el paso del tiempo. Se compra, se mantiene y no se hace más nada que esperar. Porque el día de que uno decida retirarse, jubilarse, ese dinero va a haber crecido bastante. Ahora, a aquella persona que eso le parece muy aburrido porque es simplemente comprar y no hacer más nada, esperar otro momento nuevo para comprar, pueden hacer trading, como por ejemplo, comprar acá, vender acá arriba, volver a comprar acá abajo, volver a vender acá arriba. Van haciendo en compras y ventas sucesivas. Hay algunas personas que les interesa mucho más esto porque sienten que pueden hacer otro tipo de ganancias. Y aquellas personas que hacen esta estrategia de DCA con Standard Poor's no están dispuestos a hacer esto ni por casualidad, porque no les interesa, no va con su perfil, con sus gustos, sus habilidades o su tiempo disponible. ¿Sí? Entonces, ¿es una estrategia que existe el DCA sobre el SP 500? Sí. ¿Es una estrategia muy utilizada? También. ¿Es para todo el mundo? No. Ustedes deberán ver si realmente se sienten seguros, cómodos con operar y dejar una operación por 10 años.
estar adentro comprados durante mucho tiempo. Y sí, obviamente no es tan riesgoso. Sí hay que tener espalda para soportar las crisis, sí, eso sí, hay que aguantarlo, salvo que se puedan ir antes, pero sí, es algo que puede pasar. Solo se deja para que no toque el stop loss. Claro, se compra. Es que acá no hay stop loss. Si vos vas a hacer una operación así, no tiene que tener stop loss. Son compras en efectivo, no con apalancamiento. Recordemos la diferencia entre lo que es la compra spot y lo que es la compra al margen. Si uno va a hacer una estrategia de SA, sí o sí tiene que ser en spot. O sea, yo tengo que ir y comprar el índice o porciones de ese índice. No puedo comprar un contrato, porque el contrato me devenga costos que algunos son diarios, generalmente. Por más que sean baratos, pero genera costos. Y si yo todos los días voy a pagar costos por 10, 20 años, no tiene sentido. Si yo corro riesgo de que me liquiden, no puedo mantener una operación durante 10 años. Acá sí. Entonces, es una estrategia que debe ser hecha de esa forma, no de esta. El margen se usa justamente para los traders. Y esta operación no es para traders, es para un inversionista. Está la diferencia entre el trader y el inversionista. Son parecidas en ciertos puntos, sí, pero su objetivo es diferente. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes si hacen esta estrategia de CA en el SP500. No la pueden encarar como traders, porque no es lo que hace falta en este punto. ¿Mm? Exacto. Así que queda ahí aclarado que es sin stop loss, porque no hace falta. ¿Bien? Son estrategias. ¿Es súper conservadora? Sí. Al lado del trading sí es conservadora. Pero reitero, hay personas que quizás se aburrían un montón haciendo eso. Más de uno. Y prefieren hacer trading al margen, que es más dinámico, más divertido, por supuesto, y que también puede dar buenos márgenes y más rápidos. ¿Mm? Así que depende los gustos, habilidades y el perfil de cada uno. Bien, entonces veíamos que el SP500 tenía un leve retroceso, el Nasdaq está un poco más tranquilo, está un poco más lateral, pero el que ha venido un poco con más palizas ha sido el Dow Jones. Acá podemos ver que el Dow Jones realmente ha caído bastante más. ¿Qué ha pasado aquí puntualmente con el Dow Jones? Uno de sus empresas componentes, que justamente también la podemos ver acá, a ver, en este mapa, ¿dónde la tengo? Esta, United Health. Esta empresa es la más grande del Dow Jones. Y esta empresa tuvo un problemita particular que afecta solo a esta empresa y no a otras. Y es que el director fue asesinado a sangre fría, en la calle. Pero no es que fue un asesinato porque le quisieron robar y él fue la persona, lamentablemente la persona destinataria de ese asalto y lo mataron. No, fue algo planificado porque las balas con las que le tiraron tenían un mensaje. Y ese mensaje tenía que ver con que esta empresa no se estaba haciendo cargo de ciertos gastos de sus clientes. Es una empresa de salud, debería cubrir planes de salud. Y como no lo estaba cubriendo, hubo esa represalia. ¿Mm? Entonces es un caso bastante complicado que necesita mucha investigación, es muy delicado, por supuesto, porque hay una persona que ya no está. Y es una muerte entre, como quien dice, amenazas, porque básicamente dar un mensaje es amenazar de que o hacen lo que tienen que hacer o pasan estas cosas, ¿sí?
No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, simplemente estoy diciendo lo que ha pasado y que ha afectado las acciones y ha hecho caer, entre otras cosas, por supuesto, ha hecho que el Dow Jones caiga con tanta ferocidad. Podemos ver el precio de esta acción, a ver si se recuperó o no. Yo vi la caída, pero después no la volví a ver. Ahí está. Esta es la caída tremenda que ha tenido, que fue muy rápida, porque como verán, en pocas velas ha tenido su caída. ¿Mm? Y esta es la acción más pesada dentro del Dow Jones. Y si la acción más grande es la que más cae, y bueno, obviamente el Dow Jones cae también, por la ponderación. ¿Se va entendiendo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Con respecto al Russell 2000, que son las 2000 empresas que están en una etapa que, o sea, no son tan grandes como para entrar en el S&P 500, son 2000 empresas de Estados Unidos, que son pequeñas, empresas pequeñas. Entonces, este índice es mucho más volátil que cualquiera de los otros y es más arriesgado también, porque no es lo mismo invertir en empresas que ya están bien posicionadas en el mercado, con trayectoria, con grandes ventas, con eh, informes contables exitosos, a una empresa, no es lo mismo a una empresa que está en crecimiento, que es bastante nueva o que es chica, que son las que se representan en el Russell, ¿no? Que este sí estuvo un poco más volátil y más bajo. Vamos a ver las divisas, a ver cómo se han movido en estos días. Y de paso vamos a ver qué se espera para la semana. Porque tenemos acá el dólar, que viene de una tendencia alcista, acá lateralizó un poquito. Recuerdo que estábamos viendo si se daba el hombro cabeza a hombro, que es una figura chartista, para aquellos que usan chartismo. No todos lo usan. Simplemente lo vimos y decíamos que era una posibilidad. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó? Esa headline no se rompió, el precio no fue hacia abajo. Por lo tanto, esto no termina siendo la figura esperada. Por otro lado, teníamos esta línea negra que acabo de resaltar ahí, que lo que hacía era unir este soporte y toda esta parte de acá. ¿Qué pasó por acá? Voy a volver aquí. Amplío. El precio rompe y apoya. ¿Mm? Todavía no ha caído ni ha subido, pero se supone lo más esperable, no estoy diciendo que sí o sí vaya a pasar. Lo más esperable que cuando se dan estas formas de entrada, estas formas así técnicas, lo más posible es que el dólar caiga, que el activo caiga, técnicamente hablando. Pero bueno, operar el dólar justo ahora quizá no es tan gran idea o tan buena, porque el día de mañana vamos a tener publicación de datos muy importantes. Vamos a poner acá mañana miércoles y de paso podemos ver la, el gráfico y el calendario. A ver, tengo una pregunta acá. ¿Cómo saber cuándo comprar y vender un índice o divisa? Eso cuando tenés una señal que te lo confirma. Nosotros tenemos algunos métodos que los hemos enseñado aquí y los seguimos repasando, que te lo puedo explicar de una forma muy sencilla. Primero, en principal, las compras se hacen en soportes, las ventas se hacen en resistencia, sí o sí. ¿Mm? Por una cuestión de que es una posición más ventajosa. Tratamos de que las resistencias no se compran y los soportes no se venden. ¿Mm? Entonces, si acá tenés una resistencia y el precio viene subiendo, lo que necesitas acá son varias cosas. Primero, que el precio llegue y valide esa resistencia.
¿Mm? Una vez que el precio llega, necesitamos que toda la fuerza alcista que se viene acumulando pierda fuerza, pierda poder. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el precio empieza a lateralizar y le cuesta romper esa resistencia. Cuando el precio hace eso, tenemos el segundo indicio. El primero es que llegó a la resistencia, el segundo es que lateralizó y perdió fuerza, y el tercer punto sería esperar alguna vela que nos dé una señal vendedora, como por ejemplo una vela clímax, de esta forma. Y si sumado a eso tenemos una RSI que nos está mostrando también que está en un punto alto, nos está mostrando sobrecompra, entonces otro elemento más para operar. Cuando vos tengas todas esos factores, entonces ahí sí podés hacer una venta. Cuando todo eso pasa, pero en el soporte, en la parte baja, cuando el precio viene cayendo, también es para operar. ¿Mm? Lo mismo que se da acá, nada más que se da acá. Bien. Eso se va puliendo. Son varios pasos, hay que tener una buena observación, pero es un gran paso un gran primer paso para empezar. ¿Se entiende más o menos? Te expliqué así bien fácil, pero es básicamente lo que hacemos aquí. Y a medida que vamos viendo activos, vamos viendo cuál nos da la posibilidad de operar. Hasta ahora no hemos visto ninguna operación así nueva que nos dé alguna chance. Bien, vamos a ver entonces qué eventos tenemos para mañana. Miércoles 11 de diciembre. Bien, ¿qué tenemos? IPC, anual, mensual y también la inflación núcleo anual y mensual. Esto va a ser es un dato muy importante. Se prevé que la inflación anual suba un poco y que la inflación mensual también lo haga. Estas son previsiones. Recuerden que nosotros no podemos adivinar cómo va a salir el dato mañana. Simplemente podemos esperar a que el índice del precio consumidor, en este caso, aumente levemente. Si esto realmente ocurre, volvemos acá al gráfico del dólar, si realmente vemos que el IPC aumenta, significa que tenemos menos probabilidades de bajada de tasa, porque la inflación le está costando o le estaría costando bajar. Ni hablar si el dato sube mucho. ¿Mm? Entonces eso haría que el dólar mantenga la fuerza. Si el IPC realmente baja y da mucho menos, o empieza a dar menos de acá a futuro, significa que la Fed tiene más posibilidades de bajar la tasa. Por lo tanto, el dólar tiene más chances de caer que de subir. ¿Bien? Pero bueno, aquí también sabemos que operar justo en el momento o cerca de la publicación del dato es bastante complicado. No quiere decir que no se pueda hacer, sino que hay que hacerlo con mucha velocidad. Y hace falta tener esa velocidad justamente para poder hacerlo bien. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos decisión de tipo de interés también de Canadá. Sí, otro dato importante, que se prevé que la tasa baje en 50 puntos básicos, de 3,75 a 3,50. Más tarde tenemos otro dato como el inventario de petróleos crudo de la AIE. Y más a la noche tenemos la tasa de desempleo de Australia. Pero obviamente todas las miradas están puestas sobre el IPC de Estados Unidos. Bien, esto es para mañana miércoles. Vamos a ver para jueves y para viernes qué tenemos. Tenemos decisión de tipo de interés de Suiza. Se prevé que la tasa caiga de 1% a 0,75.
Más tarde tenemos la rueda de prensa del Banco de Suiza, Banco Central. También tenemos la decisión de tipos de interés de zona euro. Tenemos muchas decisiones de tipos de interés, un montón, y de economías muy grandes y muy importantes. Más tarde tenemos las peticiones nuevas de subsidios por desempleo de Estados Unidos y el índice del precio al productor, que sirve totalmente para complementar el dato de mañana, el índice del precio al consumidor. ¿Mm? Si este también sube al igual que el IPC, si IPC e IPP suben, significa que la inflación va a estar más fuerte y más difícil de combatir. ¿Mm? Y por ende, el dólar en ese caso va a tener más posibilidad de subir que de bajar. Más tarde se tiene la rueda de prensa del Banco Central Europeo, la comparecencia de su presidenta Christine Lagarde y la producción industrial de Japón, que no es tan interesante. Y el día viernes ya tenemos la publicación del Producto Bruto Interno de Reino Unido, como dato muy importante, la balanza comercial, la producción industrial de la zona euro, las ventas minoristas de Canadá y no mucho más, ¿sí? Pero podemos decir con mucha seguridad que los datos importantes son las tasas de interés de zona euro, de Suiza y la inflación de Estados Unidos, ¿no? Y también la decisión de tipo de interés de Canadá. Esos datos son los más relevantes de esta semana, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún activo que quieran que verifique? Me van avisando. Con respecto al barómetro de tipos de la Fed, que es el que mide el sentimiento que tiene el mercado, el inversionista, con respecto a lo que haga el Banco Central de Estados Unidos. ¿Cuándo? El día 18 de diciembre. Falta una semana. Estamos muy cerca. O sea, es el miércoles este no, sino el otro. Miércoles tenemos esa decisión, donde el 92,3% de los votantes encuestados sostienen que la tasa de interés va a bajar en 25 puntos básicos, porque hoy la tenemos en 4,75 y supuestamente iría a 4,50 según la mayoría de los votantes. Básicamente esto significa que más allá de los datos que tengamos mañana de Estados Unidos, y lo que tiene que ver con la inflación, más allá de eso, todavía la expectativa sigue vigente en que la tasa se bajaría igual, aunque los datos de inflación salgan mal. ¿Sí? Eso es lo que dice este barómetro al día de hoy. Mañana, por supuesto, este dato puede cambiar tranquilamente y puede cambiar hasta radicalmente. Es algo bastante posible. Bien. ¿Qué tenemos con respecto a los barómetros para enero y para marzo? Enero, el 71,7, casi el 72% sostiene que la tasa quedaría igual que en diciembre. Y el 50% sostiene que en marzo habría una nueva bajada en otros 25 puntos básicos. Vamos viendo cómo eso va cambiando, ¿sí? Antes la diferencia no era tan marcada. Es decir, que entre este y este había bastante cercanía. Ahora sí ha ido el 50%, se ha ido bien marcado el porcentaje. La semana anterior estaban en 40 y 40%, 40,6 y 40. O sea, ahí nomás. Ya cada vez se va haciendo más evidente la diferencia. Bien. Vamos a ir viendo algunos activos. Bien, entonces el dólar lo tenemos con algunas subidas. El euro ha vuelto a retroceder aquí un poquito.
La libra se mantiene al alza, pero con mucha tranquilidad, sin mucho esfuerzo. El yen que había subido ahora ha retrocedido un poco. Después, el franco suizo se mantiene lateral y las que siguen las he visto bastante bajitas. La moneda canadiense, que vemos que acá el último movimiento fue bajista. El australiano también. Y ahora se acaba de cargar el neozelandés, que también está bastante bajista. Todas estas divisas se mantienen muy débiles, mientras el dólar todavía está fuerte. Y el dato de mañana de inflación va a ser vital para ver o para ir entendiendo más o menos en un contexto qué puede pasar a futuro con estas divisas. Bien, vamos a ver un poco más. Antes de eso les quería avisar que mañana miércoles, como todos los miércoles a las 10:30 de la mañana, tenemos un seminario de análisis en vivo, donde seguramente vamos a estar hablando más profundamente de lo que suceda mañana con este dato, que se publica a las 8:30 de la mañana, horario de Perú. Es decir, que para cuando nos conectemos a la mañana, a las 10:30, ya va a haber pasado este evento y podemos analizar ese dato. ¿Sí? Acá está la invitación en la página newcapitalsecurities.com, haciendo clic a este botoncito. Y este seminario lo tenemos todos los días miércoles. ¿En qué horario? Mismo horario, 10:30 de la mañana, horario de Perú, donde hacemos análisis en vivo y tocamos técnicas para que ustedes perfeccionen su trading. Así que siempre les pido que me traigan entradas que hayan realizado o que estén por realizar o algún activo que quieran seguir para ir viendo qué correcciones podemos hacer a la técnica que usan y qué ideas podemos sacar también de las técnicas que ustedes usen para poder compartirlas entre todos. Bien. Así que quedan más que invitados para mañana. Seguimos. Quiero mostrarles el oro. Y aquí veníamos en realidad de una señal de compra en los boletines al precio 2.658,20 y hasta ahora el precio ha tocado un punto bien alto y es el precio de un recorrido de 4.700 puntos. Sería el precio de los $2.700. ¿Recuerdan acá que hemos visto hace un tiempo que veníamos con el oro en un rango que consistía en el punto 1, punto 2, punto 3 y casi el punto 4, podemos decir que ya casi lo tocó? Veníamos con eso, pero habíamos dicho que estábamos trabajando esta aceleración mucho antes de que esto pasara, y esa aceleración lo que nos dio es esta entrada en compra acá por rompimiento. El precio lamentablemente de la aceleración la rompe hacia abajo, pero no pierde el soporte y sube. Y al romper esta resistencia es que se da esa compra por rompimiento. Y el precio prácticamente podemos decir que ya está casi en el punto 4 porque es apenas lo que le falta. Así que tranquilamente se lo puede tomar como que llegó al punto esperado. ¿Mm? No fue el recorrido tal cual lo esperábamos, no fue exactamente tal cual planteamos el escenario, pero el resultado terminó siendo exactamente el mismo, que es lo que realmente importa. ¿Mm? Con respecto a las materias primas, que hay un montón, les quiero mostrar un posteo que hice en mi Instagram, Emilia-trader. A ver, acá. Hice un posteo con diferentes materias primas, todas comparadas contra el dólar estadounidense. Por ejemplo, en este primer gráfico tenemos el dólar comparado con el maíz, la avena, trigo y soja, y en el gráfico de abajo con el oro, plata, paladio y platino. En el siguiente gráfico se lo compara al dólar con el petróleo y con el gas, y en el último con el café y con el cacao.
El dólar siempre es la línea que está en color negro, porque justamente acá lo que se quiere comparar es, ante movimientos alcistas del dólar o bajistas, cómo reaccionan ciertas materias primas. Y la mayoría están más débiles, ¿sí? Acá no hay ninguna que supere el precio del dólar. Acá el oro casi que lo tiene superado, pero está al borde, están los dos juntos. Lo mismo pasa con el gas. Acá el único que sí ha superado el movimiento es el café. ¿Mm? Es la única materia prima que ha estado evidentemente más fuerte que el dólar. Porque cuando el dólar está muy fuerte, las materias primas tienden en general a debilitarse, ¿sí? Salvo que alguna tenga una situación en particular. Como por ejemplo con el café hay muchos problemas con la parte de la cosecha. Eso genera una escasez y por lo tanto una subida en el precio. ¿Qué es lo que pasa acá con el café? Está más arriba que el dólar. Bien, así que bueno, les recomiendo que me sigan aquí en mis redes, Emilia-Trader. Acá hago muchas publicaciones interesantes. Los seminarios, todas las grabaciones se suben también a mi canal de YouTube y al canal de New Capital. Eh, acá pueden ver las grabaciones de todos los seminarios que se tienen todas las semanas, que son 2 por semana. Esta semana nos toca, bueno, el que estamos teniendo ahora y mañana al mediodía, a la mañana mediodía, de acuerdo al país que vivan, para poder continuar con el seguimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me van avisando. Espero que todo lo que hemos visto sea bastante claro. Los precios en realidad, quiero que ustedes sepan, estoy segura que lo ven, que no se han movido tanto. Muchos precios han permanecido bastante laterales. El dólar prácticamente no se ha movido mucho. Las bolsas sí, pero algunas más laterales. El que sí se ha movido bien marcado es el oro, que es lo que estamos viendo acá. Y ya que estamos, quiero hacer un repaso de estas 5 acciones que vimos la semana pasada, a ver qué han hecho y si alguna ha mostrado alguna señal interesante. Vamos a repasar. Qualcomm y AMD, que las tengo acá. AMD sigue cayendo. ¿Hasta dónde va? Y tenemos este soporte acá bien grande. Así que podemos ver si el precio realmente cae y frena ahí. Y vemos que el RSI de a poco se va tornando más cercano a niveles de sobreventa. Todavía no tanto. Esto con respecto a AMD, que estaría genial que llegue a este punto. Con respecto a Qualcomm, la otra empresa también sigue en movimiento de caída, lo estábamos esperando, todavía no es momento de compra. El RSI ni siquiera está en un punto de sobreventa. Acá todavía no hay un freno de la caída tampoco. Después tenemos a Coca-Cola y a PepsiCo. Acá tengo Coca-Cola, que por poquito no llegó al soporte de este punto, por poquito. Me hubiese encantado que toque ahí. Y PepsiCo, que es la otra. Bien, que acá todavía no ha roto hacia el alza. Bien, no sé si me falta alguna, a ver. Ah, sí, Johnson y Johnson. Ahí tenemos la otra acción, la última de todas estas 5 que habíamos visto la semana pasada y que obviamente le vamos a seguir dando seguimiento hasta que llegue el momento en el que nos dé quizá alguna señal. ¿Mm? Está ahí todavía, le falta un poquito para llegar a esta línea, que sería ideal que llegue, porque ahí el potencial de subida es mucho más grande que comprarlo, por ejemplo, a un precio más alto. Mientras más bajo, mejor.
Bien, veo que no hay muchas dudas, pues están bastante callados esta noche, pero bueno, es verdad, el precio no se ha movido tanto en general. Hay activos que sí, por supuesto que se han movido mucho. Las criptomonedas son algunas de ellas, que podemos ver que hubo retrocesos bastante grandes. Por ejemplo, uno que me llamó la atención a mí es BNB, que ha caído mucho, pero podemos ver que son varios también. Bitcoin, DOT, el mismo Bitcoin ha caído un poco menos. Ethereum también ha caído bastante, bastante. Son retrocesos propios de un mercado que viene con subidas bastante marcadas. ¿Mm? Acá dice Hugo que el mercado está retrocediendo por el IPC. Claro, se mantiene con cautela porque el dato de mañana es muy importante. Es muy importante. Y se espera que en algunos casos la inflación suba un poco, lo cual obviamente no es bueno. Porque si la inflación se mantiene alta, las posibilidades de bajada de tasas se reducen en el tiempo. Y eso genera un dólar más fuerte y por lo tanto las bolsas no estarían teniendo la liquidez necesaria. Así que es bastante probable, es muy buena la teoría que me dicen acá, que me cuenta Hugo, que él sostiene que las cosas caen porque justamente el dato de mañana le genera esa expectativa que no es tan buena. ¿Mm? Muy buena la observación. Bien. ¿Qué tenemos más? Bueno, quiero fijarme si hay alguna otra noticia interesante que se me haya pasado. Eh, bueno, acá que los inversores están pendientes de la reunión de la Fed, que se espera entre el miércoles y el jueves, donde se van dando algunas informaciones y obviamente el tema de la inflación. Y el mercado está muy detenido viendo las señales de crecimiento y de recuperación económica de Estados Unidos, entre otras cosas. Y acá, los futuros de las acciones estadounidenses se estancaron el día de hoy martes debido a que los inversores actuaron con cautela en víspera del informe de inflación al consumidor, seguido de cerca, que también al otro día, al día jueves, va a estar la inflación del precio al productor. Y eso de a poco va a ir marcando el terreno o el camino para el día 18 de diciembre, que es cuando realmente se dice cómo va a venir la tasa, si la bajan, si la suben o no. Es el momento exacto donde se da esa información. ¿Sí? Bueno, después este otro habla de lo mismo, nada más que sobre Australia, que habla que todavía está abierta a más recortes de tasas. Y la otra habla sobre, la última, habla sobre los bonos del tesoro, el rendimiento que han tenido a 10 años, que todavía se mantiene cerca, se mantiene estable. No hay grandes cambios. Vamos a ver este dato. Acá tenemos. Como dice el gráfico, está bastante estable. Estos son los rendimientos de los bonos del tesoro a un año, perdón, quiero mostrar a 10, disculpen. Ahí está. Cayó un poquito y se está subiendo ahora. Si esto sube, es porque se espera también que las tasas no bajen tanto. Si no, el comportamiento sería el opuesto, sería así como acá. ¿Bien? Entonces, este es el gráfico de los rendimientos de los bonos a 10 años. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? Recuerden seguirme en las redes, en YouTube y en Instagram con el mismo usuario, Emilia-Trader. Me siguen por ahí y van viendo algunas de las actualizaciones que voy subiendo. Eh, Como verán, voy publicando sobre criptomonedas, sobre divisas, sobre acciones, sobre materias primas, sobre índices bursátiles. Publico información de todo un poco, ¿m? Para que se mantengan ahí conectados y me sigan.
Les reitero la invitación para mañana al seminario, haciendo clic aquí, a las 10:30 de la mañana, horario de Perú. También les recomiendo descargarse la cuenta demo de New Capital. ¿Sí? Así pueden ir practicando sus posiciones, simplemente haciendo clic en este botoncito. Y también para aquellos que ya tienen cuenta abierta, cuenta real, pueden solicitar estos boletines porque aquí tiene información diaria, noticias que son relevantes y además tienen señales de inversión con análisis concretos sobre diferentes activos que pueden ser materias primas, acciones o divisas. Bien completo para que lo utilicen y se enriquezcan con la información que hay. Bueno, parece que no hay ninguna duda, así que vamos a esperar hasta mañana, vamos a ver qué pasa con este dato de inflación, ver cómo reacciona el precio y ver nuevo, qué nuevo evento tenemos, ¿sí? Porque hasta ahora el mercado ha estado bastante lateral en general, ¿sí? Bueno, a ver acá que me han escrito. Ah, que me van agradeciendo. Bueno, gracias chicos, gracias por la presencia y nos vemos mañana para ver cómo salió ese dato, que va a ser muy interesante ver el antes y el después. Será hasta mañana y que descansen. Chao, chao.